Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vengo a enseñaros el cambio que he hecho en esta habitación. La voy a adaptar más a una habitación de bebé, así que quédate a ver el cambio. Bueno, esta es la habitación de Ero, que la tenía un poquitín, como no la utilizábamos mucho, la tenía un poquitín también de trastero. Había metido algunas cosas que no sabía dónde meter en casa, o aún tenía que subir al trastero, o estaba organizando, entonces las tenía ahí metidas. Pero bueno, Ero ya tiene 9 meses, va a pasar más tiempo aquí, muchas veces duerme la siesta en el dormitorio, así que lo voy a transformar completamente para que sea un sitio agradable, bonito, bien ordenado siempre y sin ningún otro objeto por el medio que no sea de su habitación. Para ello aparté todos los muebles de la pared donde iba a pintar, porque la pared de enfrente es totalmente blanca, está bien, en este caso no tiene ninguna roza de la electricidad, es una pared que no han tocado, así que yo tampoco la voy a tocar y me voy a ahorrar el arreglar esa pared. Pero en la que estáis viendo sí que tengo que tapar algunas rozas de la electricidad y aún así la pintaré de blanco, así que no me dará mucho trabajo porque el blanco anterior está aún bastante bien. Como habéis podido ver, he desmontado las dos cajoneras que había ahí porque las voy a transformar por completo y así ponerlas más acorde al estilo que le estoy dando a la habitación. En el próximo tutorial os voy a enseñar cómo he transformado esas cajoneras para que también podáis hacerlo vosotros mismos en casa. Lo que tenía pensado hacer era poner este papel pintado, que es como con un dibujito de bambú pero en tonos azules, tiene alguna línea en un tono tostado, en tonos blanquitos. Lo iba a poner en esta pared de la puerta y en la pared de enfrente donde está la ventana, pero solo me llegó para la pared de la puerta porque era un papel que me había sobrado de la casa anterior de haberle hecho el dormitorio a Aine. Entonces bueno, no tenía suficiente y lo puse solo por este lado. Si necesitáis saber cómo se instala el papel pintado, tengo unos cuantos tutoriales en mi canal. Buscáis papel pintado el taller de Ire y os saldrán 2 o 3 tutoriales en los que lo aplico en diferentes sitios y así podéis ver lo fácil que es y lo bonito que queda. Como os decía, no me había llegado el papel para el otro lado y esa pared la veía demasiado blanca. Con la columna y la viga que tiene, me parecía que iba a quedar bien otro color y como me había quedado sin papel, pues dije la pinto de azul y ya está. Y la verdad es que le ha dado un toque súper bonito. Es un azul que le va bastante con el store que tengo en la ventana y va muy a juego con la pared de enfrente del papel pintado. Las puertas me parecen súper importantes. Un dormitorio puede cambiar muchísimo dependiendo de cómo sea la puerta. Estas puertas son bastante viejitas, tienen algunos desperfectos, pero no las vamos a cambiar todavía. Estamos haciendo una reforma low cost, así que he decidido pintarla. Para eso la lijo bien. Creo que lo más importante a la hora de que pintemos una puerta es el lijado, darle un buen lijado porque es un objeto que vamos a estar abriendo, cerrando, usando bastante, puede llevar golpes, entonces es muy importante prepararla bien para la pintura. Después le quitamos muy bien el polvo, que no quede nada de polvito de la lija y después pues lo pintamos. Yo estoy utilizando una chalk paint en un tono gris muy clarito, es el mismo tono que veis en la cuna, que como veis el contraste con la pared no es blanco, es gris. Y bueno, también podéis utilizar cualquier pintura para muebles, por ejemplo. Por los marquitos paso una brocha, también todo el marco de la puerta y después con un rodillo voy pintando el resto. Eso lo dejo secar. Una vez seca la pintura vuelvo a lijar la puerta y le doy otra capa de pintura. A mí con las chalk paint me llega con 2 capas de pintura, pero bueno, depende de la pintura, tal vez queda mejor una tercera capa. Siempre repetís el mismo proceso. El pomo de la puerta lo voy a pintar, lo que pasa que no le he hecho este cambio de habitación, lo voy a hacer más adelante y como me habéis preguntado muchísimo en Instagram sobre cómo pintar puertas, pues tal vez os haga por allí un vídeo cortito explicando cómo se pinta y además pues pintar el pomo de la puerta y así ya lo tendré terminado, pero bueno, sí que lo pienso renovar, pero más adelante. También la caja de la persiana la he pintado porque la verdad el tono oscuro no me pegaba para nada, así que con la misma pintura con la que he pintado la pared, el mismo proceso que he aplicado en la puerta lo he aplicado en la caja de la persiana, aunque he utilizado una chalk paint en tono blanco que fuese a juego con la pared. Para añadir algún detallito he comprado esta pegatina del oso con la luna que me pareció súper riquiña y bueno, es muy sencillo de poner, simplemente lo pegas y listo, no tiene más misterio.
Después aquí ya tengo los muebles renovados. Si os fijáis en las primeras imágenes eran los dos muebles distintos y además uno tenía un color súper oscuro, así que lo he puesto en blanquito con otros tiradores. He adaptado el mueble más bajito a la altura del otro, pero ya os digo que esto os lo enseñaré con detalle en el próximo tutorial. Además a la habitación le he añadido algunos elementos de seguridad infantil como el salvaenchufes o el tope para la puerta para que no la puedan cerrar o que no se cierre de golpe, y después he ordenado otra vez los cajones. He añadido algunas cajitas de madera que me parece que quedan muy bonitas ahí. Ahí he organizado los pañales, gorritos y he añadido algunos elementos decorativos y algunos juguetes que también en cierto modo hacen de decoración. He dejado la estantería de escalera que tenía antes para meter juguetes, he metido también algunas cajas con unas sábanas y bueno, ya ahí ya he colocado el resto de cosas, algunos juguetes, un gimnasio de estos que ya casi no usa porque ya está sentadito o se quiere poner de pie todo el día, y algunos muebles infantiles que ya habíamos comprado. Así que como veis ha dado un cambio enorme, mucha más luz, creo que está todo mucho más organizado, por supuesto, tiene unos tonos que transmiten mucha calma. Aún me falta por colgar algunos cuadros que quiero colgar, quiero poner unos colgadores para los abriguitos, que los tenga también a mano porque me gusta que tengan cosas a mano para que ellos vayan cogiendo cierta autonomía, cogiendo su ropita y tal, pero bueno, en general ya está bastante completa y bueno, me ha parecido que este proceso os podría dar ideas a vosotros también o os podría interesar el cambio que había hecho en este dormitorio. Así que dime en comentarios qué te ha parecido, también si te gusta este tipo de vídeos, y no te olvides que en el próximo vídeo te enseño cómo he transformado totalmente las cajoneras. Así que si no estás suscrito, suscríbete y te espero en el próximo tutorial. Gracias por estar ahí y que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!